Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradeceros la invitación a participar en este festival online. Me parece una idea fantástica y que podamos compartir diferentes visiones del turismo en diferentes lugares y poniendo siempre el foco en lo local y en el ecoturismo. Es verdad, José Luis, que cuando hablamos ya tenías pensado incluso el título de esta pequeña disertación y me habías comentado que te interesaba mucho pues todo ese aspecto que tiene que ver con la cultura aborigen previa a la llegada de los conquistadores a Canarias y cómo si se está utilizando, no se está utilizando, si es un recurso turístico, etcétera. Así que me pareció además muy interesante porque cierto es que digamos que es una faceta de la cultura canaria que en el exterior se conoce menos, ¿no? Todo este mundo aborigen. Tengamos en cuenta, bueno, he intentado dividir los contenidos que quería compartir con vosotros, digamos, en dos partes, ¿no? Primero, os hablaré un poco sobre estas generalidades para que nos ubiquemos y tengamos un contexto histórico de esta presencia durante miles de años de poblaciones prehispánicas aquí en las Islas Canarias, cómo eso ha podido o no permear pues, en nuestra cultura, en nuestra identidad y en la imagen que exportamos también, ¿no? Y una segunda parte en la que me gustaría centrarme un poco más en cómo precisamente podemos encontrar determinadas huellas de cómo ha permeado esa cultura ancestral en festividades, en nuestra identidad canaria, que como digo es un poco la imagen que vendemos, ¿no? Al exterior, más allá de la imagen de las Islas Canarias como un destino de sol y playa. Después entraremos, si queréis, más en detalle en ese aspecto, ¿no? Tengan en cuenta que, bueno, los aborígenes canarios son pueblos de origen, eran, perdón, pueblos de origen bereber, del norte de África, que sabemos, tenemos constancia al menos de que están ya establecidos en las Islas Canarias, en las diferentes Islas Canarias, desde el siglo V antes de la era, desde el siglo V antes de la era. Imaginaros que estamos hablando, es la misma época en la que Teodosio, por ejemplo, construye la muralla de Bizancio, ¿no? Cuando tenemos constancia de que empiezan a ser pobladas las islas a partir del siglo V antes de la era, hasta, bueno, el proceso de conquista de las Islas Canarias por parte de los europeos, que viene siendo entre los años 1402, que es el primer establecimiento en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, hasta 1496, casi un siglo entero duró el proceso de conquista de las Islas Canarias, que tuvo diferentes etapas, ¿no? El caso es que estas poblaciones aborígenes procedentes, como digo, del norte de África, de origen bereber, de la lengua amazigh, entroncados culturalmente con los amazigh, estuvieron casi 2000 años aislados, con una cultura propia y con un estilo de vida que se adapta al entorno geográfico en el que están, ¿no? 2000 años con una cultura, con una forma de vida, con una religión, con unas creencias, eran culturas, digamos, animistas, culturas que creían en la feminidad como deidad, en la diosa madre, culturas interesantísimas, ¿no? Por otra parte, tengan en cuenta que los aborígenes canarios fueron el único pueblo nativo que habitó en la Macaronesia, ¿no? Sabéis que la Macaronesia es esta zona del Océano Atlántico y que la componen las Islas Canarias, Madeira, el archipiélago de Azores y el archipiélago de Cabo Verde, ese triángulo que forman estas islas atlánticas conforman la Macaronesia. Pues como os digo, los aborígenes canarios fueron el único pueblo nativo que habitó en estas islas atlánticas. Como digo, eran culturas, bueno, culturas que vivían en cuevas, ¿no? Vivían en cuevas. En algunas islas, como la isla de Gran Canaria y en la isla de Lanzarote, sí que es cierto que se han encontrado restos de poblados con pequeñas edificaciones, con cabañas,
pero generalmente en el resto de las islas habitaban, como digo, en cuevas, vestían con pieles de animales, en un estilo de vida neolítico, ¿no? Con una forma de vida vinculada con la caza, vinculada con la ganadería, sobre todo de caprina, de cabras, y vinculado con la agricultura. La agricultura generalmente cebada, trigo, también en menor medida lentejas, arvejas. Hemos encontrado además, hay bastantes yacimientos arqueológicos que atestiguan los silos donde se guardaban estos granos, estos cereales, ¿no? Las Islas Canarias ya eran conocidas desde la antigüedad. Si nos ponemos a buscar antecedentes, hay ciertos antecedentes muy claros, sobre todo en la cultura grecolatina ya se cita el archipiélago de las Islas Canarias, no con el nombre de Islas Canarias, sino con diversos nombres que detallaré ahora un poco, desde, bueno, Islas Afortunadas, las Islas Afortunadas, que se sigue utilizando también como los Campos Elíseos llegó a compararse, y sobre todo como el Jardín de las Hespérides, las Islas Afortunadas, donde se encuentra el Jardín de las Hespérides. Bueno, encontramos menciones incluso en Plinio, ¿no? Plinio hace una descripción de una expedición que fue enviada a las costas africanas por el rey de Mauritania, Juba II, en torno al 50 antes de la era. Y Plinio, como digo, hace una descripción de esta expedición que envía el rey Juba, y es de las primeras menciones que tenemos, y ya empezamos a ver esa idea de las Islas Canarias vinculada con la mitología latina, grecolatina, que la vincula, como digo, con el Jardín de las Hespérides, ¿no? De hecho, la leyenda mitológica del Jardín de las Hespérides es donde la ubica, el mundo clásico lo ubica en las Islas Canarias, en estas islas afortunadas. Como sabéis, las Hespérides eran unas hijas de Atlas, eran ninfas que custodiaban el jardín, un jardín que era un huerto de la diosa Hera, donde la diosa había plantado las manzanas de oro que habían sido regalo de Gea en sus bodas con Zeus, ¿no? Estas manzanas de oro que dotaban a quien las comía de la inmortalidad. Bueno, en este Jardín de las Hespérides, que la mitología clásica ubica en las Islas Canarias, habitaban las ninfas, pero también la diosa Hera, pues dotó como custodio de este jardín con un dragón de 100 cabezas, el dragón Ladón, que conoceréis mejor porque uno de los 12 trabajos de Hércules precisamente fue robar las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides. O sea que ya tenemos una mención clara de las Islas Canarias en la mitología clásica con la visita nada más y nada menos que de Heracles o de Hércules en busca de las manzanas de oro aquí en el Jardín de las Hespérides en las Islas Canarias. Él roba las manzanas, es uno, como digo, de los 12 trabajos de Hércules. ¿Y cómo las roba? Bueno, pues matando o hiriendo de muerte al dragón Ladón de 100 cabezas. Esta leyenda o esta presencia mitológica de Canarias, además es curioso porque enlaza con otra leyenda paralela, que es la leyenda, pues por muchos conocida, del dragón de San Jorge, ¿no? Que se vincula también con el dragón y San Jorge. El caso es que, según la mitología, según la leyenda, después de ser herido de muerte, el dragón salió volando por el cielo sobre el Jardín de las Hespérides, y donde cayeron brotes de sangre del dragón, surgió de ellos un drago. Como sabéis, el drago es un árbol paradigmático, es un endemismo de las Islas Macaronésicas, solo lo podéis encontrar en los archipiélagos macaronésicos. Estos dragos que tienen la savia interna del árbol es de color rojo, rojo intenso como la sangre del dragón. La mitología lo que dice es eso, que donde cayó la sangre del dragón Ladón surgieron los dragos que además conforman
un atractivo turístico muy importante, ¿no? En las Islas Canarias, nada más que pensar en el drago de Icod, ese ejemplar de drago quizá milenario, ¿no? Son árboles, como saben, muy longevos y por también esa similitud que tienen, porque las ramas le brotan en la forma de esas 100 cabezas que tenía el dragón, ¿no? A este respecto también es curioso esta vinculación de Canarias con la mitología, porque seguiremos encontrando, ¿no?, algunas referencias de este tipo en la historiografía, en la etnohistoria y en las crónicas que encontramos de los conquistadores. Volvemos al proceso de conquista de las Islas Canarias, que como les había dicho, estaría en torno a 1402, estamos en el siglo XV, hasta 1496, que concluye la conquista con la toma de la isla de Tenerife. Tenerife fue, de las actualmente 8 Islas Canarias, fue la última en ser tomada por los europeos, ¿no? Sabemos que Canarias debe su nombre a los perros, a los canes. Lo digo y además con este tono porque, claro, hemos ido perpetuando, digamos, el error histórico de vincular el nombre de Canarias con los canarios, con los pájaros. E incluso nosotros mismos, los canarios, hemos perpetuado ese error. No sé si habréis oído a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas cuando jalean a su equipo como corean el pío, 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 pío. Bueno, pues debería ser más un guau, 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 guau. Porque realmente ya desde los textos de la expedición de Juba II se habla de Canarias por la presencia de tantos canes, por los perros que habitaban en las Islas Canarias, ¿no? Sabemos que había una raza de perros muy grande, sabemos incluso que en esta expedición se le llevó al rey Juba 2 ejemplares de perros canarios, autóctonos canarios, ¿no? Hoy todavía tenemos en Canarias pues razas como la del presa canario y bueno, es un enlace que tiene esto de Canarias con los perros, ¿no? No tanto con los pajaritos, ¿verdad? La isla de Gran Canaria parece que toma esa Gran Canaria es por el intento de los franconormandos que trataron de tomar la isla y que fueron rechazados por los pobladores aborígenes y tuvieron que huir con el rabo entre las piernas y le pusieron el epíteto este de la Gran Canaria por la dificultad, ¿no? Cada isla sabemos, además, que fue habitada por diferentes tribus, con un origen común, todos provenientes del norte de África. Actualmente, creo que lo más consensuado entre los historiadores y los investigadores al respecto es que, bueno, a medida que el Imperio Romano iba conquistando tierras del norte de África, se iban encontrando con tribus muy beligerantes, con tribus que les daban muchos problemas, con los que tenían que luchar y que como castigo a muchas de esas tribus se las embarcaba y se les llevaba a las Islas Afortunadas, a las Islas Canarias, y que el poblamiento de Canarias se debió a diferentes oleadas de poblaciones del norte de África que fueron exiliadas a la fuerza por el Imperio Romano, ¿verdad? Curioso cuanto menos que los pobladores aborígenes canarios no conocieran la navegación, no eran pueblos talasocráticos, no conocían los sistemas de construcción de barcos, ni de canoas, ni siquiera tenemos constancia de que hubiera movimientos entre islas, más allá de la propia mitología y de las leyendas que hablan de contacto entre islas, ¿no? Leyendas de amores entre una princesa de una isla y un príncipe de otra de las islas y que se encuentren, bueno, pero no conocían la navegación, no, algo que cuanto menos nos deja desconcertados, ¿verdad? ¿Y cómo llegaron Habitantes de islas. entonces los primeros habitantes a Canarias, Néstor? Pues llegaron, como os decía,
a través de estas rafias que iban haciendo el Imperio Romano. A medida que iban encontrando tribus que les iban dando problemas, los embarcaban, los mandaban para Canarias y los iban soltando en determinadas islas, no siempre en la misma. De ahí que cada isla tenga sus propias particularidades, ¿no? Los aborígenes de cada una de las islas, además de que tenían su propia toponimia y una forma de un nombre concreto diferenciado del resto, de ahí un poco el título de esta charla, ¿no? De guanches a beneaoritas. Ahora os explicaré que guanche es el gentilicio de los habitantes únicamente de la isla de Tenerife, que ha pasado a definir a todo el conjunto de los aborígenes canarios. Por extensión se llama guanche a los pobladores aborígenes anteriores a la llegada de los conquistadores, pero debemos saber que cada isla tenía su propia nomenclatura, ¿no? En Gran Canaria se habla de la tribu de los canarí. En La Gomera, por ejemplo, la filología comparativa con el bereber nos da diferentes versiones que podrían ser, ¿no? Podría venir de la forma aragomer, que es algo, una palabra anterior a la conquista, o podría proceder de la tribu norteafricana llamada Gomara o Gumara, que vivía en el Atlas, ¿no? O sea que ocurre lo mismo con las islas orientales, con Lanzarote y Fuerteventura. El gentilicio con el que se conoce a los guanches, entiéndanlo ahora como ese conjunto de poblaciones aborígenes, es el de majós. Los pobladores de las islas de Lanzarote y Fuerteventura eran la tribu de los majós. De hecho, todavía conocemos a la gente de Fuerteventura como majoreros. Los majoreros son las personas que son provenientes de la isla de Fuerteventura, aún hoy en día los conocemos así, ¿no? Ocurre también con la isla de El Hierro. Los habitantes del Hierro son conocidos o eran conocidos como bimbaches. Bimbaches, no como guanches, sino como bimbaches. Aquí también hay diferentes hipótesis, ha habido diferentes investigadores que han dado hipótesis. Está la de Sabino Bertelot, que habla del uso de la palabra bimbacho, o también el profesor Máximo Trapero, que lo vincula con una voz que significa algo así como rudo, bimbach, y significa rudo. Hemos visto Lanzarote, Fuerteventura, los majos, hemos visto Tenerife, los guanches, los gomeros, en la isla de Gran Canaria. Estaría también la isla de La Palma, que antes hice mención, los beneaoritas, también parece que es un gentilicio. Actualmente tampoco conocemos exactamente cuál es el origen del nombre actual de la isla, La Palma, porque no son las palmeras precisamente el árbol más característico de la isla de La Palma, ¿no? Parece que posiblemente tenga que ver con la procedencia de los primeros navegantes que estuvieron por la isla, que eran de origen mallorquín, y que tiene que ver con la capital, ¿no? Con Palma de Mallorca, La Palma. Podría tener esa vinculación. Pero los habitantes precolombinos, digamos, prehispánicos, aborígenes de la isla de La Palma, eran conocidos o han pasado a la historia conocidos como los benaoritas, que también es un neologismo que usó Sabino Bertelot en el siglo XIX para hablar de los habitantes de la isla de Benaoare, que era el nombre que recibía la isla por los antiguos aborígenes, Benaoare. Bueno, como ven, cada una de las Islas Canarias tiene su propia toponimia, tenía su propia, digámoslo así, cultura, sus propias tradiciones, todas enlazadas con esta cultura común del norte de África, con este tronco lingüístico del Amazigh, con una religión también común. Entonces, cuando José Luis me propuso que hablara en esta pequeña ponencia, en esta charla con vosotros, sobre este mundo y cómo se utilizaba o si se utilizaba como recurso turístico, hombre,
todos sabemos que Canarias es un destino que se vende muy bien como destino de sol y playa. Cada vez más Canarias se está vendiendo también como un destino de naturaleza. De naturaleza, bien. Pues sin duda, después de mucho reflexionar, pienso que es que la naturaleza de las Islas Canarias ya nos vincula directamente con esos antiguos canarios, ¿verdad? Porque esa mirada que ellos aportaron al paisaje ha permeado en nuestra cultura y hoy en día forma parte de nuestra identidad. Y me refiero a esa sacralización de la naturaleza por parte de los pobladores aborígenes, ¿no? Cómo entendían que los montes eran lugares sagrados. En el caso, por ejemplo, del Teide, la montaña más alta del volcán más alto del Atlántico y la montaña más alta de España, bueno, el Teide era un lugar paradigmático, no solamente para los pobladores guanches de la isla de Tenerife, sino para los pobladores de las 7 Islas Canarias, actualmente 8, ¿no? Hemos incluido a la pequeña isla de La Graciosa. Desde todas las islas del archipiélago se ve ese imponente volcán en medio del océano y aquello llevó a los aborígenes canarios a sacralizar aquel lugar, ¿no? De alguna manera, ellos pensaban, los guanches pensaban que en el Teide residía Guayota. Guayota es en la mitología guanche una representación, digámoslo así, del demonio, ¿no? La representación del demonio. Por lo tanto, el Teide para los guanches eran las bocas del infierno, eran las puertas del propio infierno, ¿no? Y hay infinidad de leyendas vinculadas con la presencia de espíritus malignos en torno a la montaña sagrada del Teide, o una figura mitológica muy conocida en las Islas Canarias que son los tibicenas. Los tibicenas eran una raza de perros salvajes, enormes, peludos, lanudos, con los ojos rojos inyectados en sangre y que atacaban a los caminantes en la oscuridad de la noche y salían de las mismas bocas del propio Teide, ¿no? Del cráter del Teide, que es, como digo, la puerta del mismísimo infierno, ¿no? A este respecto, me parece muy interesante que entendamos que en este proceso que hicieron los europeos de aculturación, ¿no? El escudo de la isla de Tenerife, el escudo del cabildo insular de la isla de Tenerife, lo que representa es a San Miguel Arcángel, que es el patrón de la isla. El patrón está clavando una lanza en la boca del Teide. Todos saben que San Miguel en la iconografía cristiana se representa siempre venciendo al mal, siempre se representa con un dragón a sus pies, como una serpiente, y él lleva la espada y está venciendo al mal. Es una representación de la victoria del cristianismo sobre el paganismo, de la victoria del bien sobre el mal. Pues en el escudo del Cabildo de Tenerife, como os digo, lo que se representa es a San Miguel clavando una lanza en el cráter del Teide, en el propio volcán del Teide, que está en erupción, simbolizando directamente que ha llegado esta cristianización de este lugar y estamos acabando con el paganismo de estas poblaciones aborígenes que vivían aquí, como decía antes, durante más de 2000 años, aisladas, con su propia cultura, con su religión, con sus costumbres, y el escudo marca esa señalización y esa cristianización de este lugar pagano, ¿no? Como es las Islas Canarias, ¿verdad? Néstor, nos preguntan, a ver, es una pregunta por obvia que ya sé que tiene contestación. Digo, no quedan orígenes canarios de los que hablamos, pero ¿cuánto queda de la cultura canaria en los genes de los actuales canarios? Bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿verdad? Desde el punto de vista puramente histórico, sabemos que la gran mayoría de la población aborigen fue exterminada, vendida como esclavos, pero que una parte continuó viviendo con los nuevos criterios cristianos del momento. O sea, se les bautizó, se les casó
con personas importantes en aquel momento, llámese conquistadores, hijos o hijas de conquistadores, se les dio el apellido de estos señores de alta cuna conquistadores y pasaron a formar parte de la sociedad canaria directamente, ¿no? Tuvieron que ocultar su origen, dejar de vestir las vestimentas que usaban, empezar a vestir ropa europea, y eso ocurre en un proceso de 50 años, ¿no? Durante mucho tiempo siguió permeando en la cultura canaria esa seña de identidad que había quedado ahí escondida, digamos, en la sociedad, ¿no? Muchos guanches, después de la conquista, huyeron de los principales núcleos recientemente creados para vivir en las afueras de las ciudades y los pueblos que se fueron levantando en aquel momento y huir fuera de todo orden en los caminos, ¿no? Es lo que llamamos en Tenerife los antiguos chasneros o los guanches que se rebelaron contra el sistema y que ya todavía en el siglo XVII y hasta incluso entrando el siglo XVIII, hay referencias de historiadores y de cronistas de poblaciones que todavía vivían bajo el paradigma de las costumbres ancestrales aborígenes, ¿no? Pero eso se fue perdiendo en el hilo de la memoria, y a día de hoy no ha quedado nada, ¿no? Sí que ha habido algunos, llámalo, experimentos, pues National Geographic en su día, se habló de hacer unos estudios genéticos para saber hasta qué punto la consanguinidad había pasado, ¿no?, a las poblaciones canarias. Sí que parece que hay un alto grado de una genética que nos vincula a los canarios con las poblaciones de las que hablaba antes, del norte de África, pero no te sabría contestar a esa pregunta. El mix que se ha hecho es tan potente, ¿no? Ten en cuenta que los primeros pobladores europeos que vinieron después de la conquista a colonizar y que se les pagó con tierras y con buenos solares, eran europeos de marselleses, genoveses, catalanes, mallorquines, portugueses, muchísimos, holandeses, muchísimos. Por lo tanto, la mezcla fue muy potente, ¿no? Otro factor a tener en cuenta es un factor, digámoslo así, más social y político, y es que tú ten en cuenta que en el momento que finaliza la conquista, 1496, hace 4 años que los reyes católicos han tomado Granada, ¿no? Y han expulsado a los judíos, han expulsado, bueno, todo lo que sucede en Península. En Canarias se crea un clima en los primeros años de la conquista en el que estábamos bastante retirados del ojo inquisidor de la monarquía española y de la propia Inquisición, ¿no? La Inquisición se establece en Canarias entrado ya el siglo XVI, en torno a 1525, ¿verdad? Los primeros que vinieron a colonizar el archipiélago canario, yo por lo menos tengo la sensación de que venían buscando ese clima de un poco de libertad de credo, por ejemplo. Aquí no llegó a haber esa inquisición sobre la libertad de credo que hubo en Península, ¿no? Sabemos que los primeros colonizadores de las islas, sobre todo en la isla de Tenerife en concreto, pues eran todos prácticamente de origen judío o directamente criptojudíos, ¿no?, que se establecieron aquí huyendo de las persecuciones en la península, ¿no? En Canarias se abrió un territorio nuevo. Y además Canarias también fue un territorio para explorar el sistema de colonización que se pondría en marcha a partir de ese momento en las nuevas fundaciones americanas, ¿no? Que no olvidemos que el proceso de conquista de Canarias se corresponde en el tiempo con el inicio también de la colonización americana, ¿no? Y que Canarias fue un laboratorio para el control del territorio de ultramar, en concreto en la isla de Tenerife, la isla de la Laguna. Hablaré un poquito al finalizar.
Desde el punto de vista turístico, os digo también que esta vertiente más vinculada con la etnohistoria y con la prehistoria, si cabe, de las Islas Canarias, bueno, a nivel turístico sí que es cierto que todas las islas tenemos pues centros de interpretación, buenos museos en los que hay fantásticas exposiciones sobre la cultura aborigen canaria. Tenemos, por ejemplo, vinculado con el ámbito de la agricultura, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria contamos con el Parque Arqueológico del Cenobio de Valerón, ¿no? Con más de 300 silos excavados en la toba volcánica por las poblaciones aborígenes canarias de la isla de Gran Canaria, como digo, y que es un sitio imprescindible, ¿no? Un turista que visita las Islas Canarias, la isla de Gran Canaria en concreto, y tiene cierta inquietud, cierto interés por conocer el origen previo a la llegada de los europeos, ese es un sitio imprescindible que no se puede dejar de visitar, así como, por ejemplo, vinculado ya con el arte también que desarrollaron las poblaciones aborígenes, ¿no? Tengan en cuenta que en las Islas Canarias han aparecido petroglifos, diferentes tipos de manifestaciones de pintura rupestre vinculada con las poblaciones aborígenes, ¿no? Como ocurre en este centro de interpretación también que os recomiendo a todos su visita también en la isla de Gran Canaria, que es el de las cuevas pintadas de Gáldar, un impresionante yacimiento arqueológico, quizá de los más importantes, si no el más importante, de la isla de Gran Canaria, aunque no podemos olvidar que hace muy poco, la isla de Gran Canaria también uno de sus yacimientos arqueológicos ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y es el centro de interpretación del paisaje cultural del Risco Caído y de las montañas sagradas de Gran Canaria, ¿no? Que como digo, ha sido recientemente declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, ¿no? Y que se trata de un observatorio astrológico de estas culturas prehispánicas que habitaban en las islas de Gran Canaria, ¿no? Otro tema muy interesante de estas culturas es que ellos utilizaban la momificación. De hecho, recientemente Televisión Española ha estrenado un documental sobre las momias en Canarias y ha abierto todo un mundo, ¿no? a mucha gente que no conocía que, al igual que ocurría en Egipto o al igual que ocurría en las culturas mesoamericanas, en Canarias también se momificaba, y se momificaba no como en Egipto, no con la misma técnica, porque se llegó a decir de cierto difusionismo histórico, ¿no? Y que se habían enseñado esas técnicas, habían llegado desde Egipto a Canarias, no para nada, ni siquiera, como digo, la técnica era la misma, no había vaciado, como se hace en Egipto, del cadáver, ¿no? Que se sacan las entrañas y se sacan los órganos para su secado después del cadáver, sino que en Canarias el tipo de momificación se corresponde con el que realizan las poblaciones precisamente norteafricanas del Atlas y toda esa zona, ¿no? Es momificación por secado natural. Lo que hacían era preparar el cadáver con una serie de hierbas secantes para dejarlo durante unas largas jornadas en un lugar seco y al sol, y el cadáver se secaba de forma natural, ¿no? Para quien tenga interés y venga a visitar nuestras islas, sepan que en la isla de Tenerife, que es donde posiblemente mejores ejemplos de momificación tenemos, está el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el MUNA, que es, con su sede en la capital de la isla, en Santa Cruz de Tenerife, y que tiene, bueno, una sección con 12 momias que es muy interesante, pero muy interesante. En el resto de islas he hablado de Gran Canaria, quizá debo decir como tinerfeño que soy, bueno, de origen gran canario también, es verdad que la isla de Gran Canaria, la política de las instituciones en la isla de Gran Canaria siempre ha sido muy activa con respecto al estudio, a la difusión de los valores de nuestras poblaciones aborígenes, ¿no? Y los centros de interpretación, y han trabajado muchísimo en la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos, etcétera,
y que en el resto de otras islas, salvo a lo mejor en La Palma, que también tienen unos muy buenos yacimientos con muy buenos centros de interpretación, Tenerife igual ha sido una isla que ha, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, descuidado esta parte de nuestra prehistoria, ¿verdad? En la isla del Hierro, por ejemplo, tenemos también el parque arqueológico de El Julán, que como Néstor, digo... cuatro minutitos te quedan. Dime. 4 minutitos. Venga, perfecto, ya estamos terminando. Y el Gran Canaria también está el Museo Canario, tenemos el Centro de Interpretación del Yacimiento Arqueológico de la Fortaleza, muy interesante también, y el del Barranco de Guayadé, que también en Gran Canaria. Bien, que centros de interpretación y museos y lugares donde poder conocer y aproximarse a este mundo tan interesante tenemos en las Islas Canarias. Para terminar, en estos 2 minutitos ya finales, redundar en un poco en la idea con la que comenzaba, ¿no? Tengan en cuenta que muchas veces se lo digo a gente que hace actividades conmigo, visitas, etcétera, que nos han engañado, ¿no? Que los historiadores, entre los que yo me incluyo, somos uno de los seres más mentirosos que hay, ¿no? Siempre contamos la historia intentando adecuarla al momento, al contexto, a las ideas culturales y políticas del momento, ¿verdad? Y lo digo porque cuando nos hacen en los colegios, desde que empezamos en el colegio, lo primero que nos enseñan prácticamente son estas líneas temporales, ¿no? Las líneas del tiempo que nos ponen en la pizarra, marcamos el año cero en el medio y empezamos a poner para atrás, ¿no? Podemos poner, yo qué sé, el 8000 antes de la era, el 8000 antes de la era, ¿no? Las primeras pinturas rupestres encontradas en África, el 3100 antes de la era, la fundación de Memphis en Egipto, llegamos al siglo IV, cuando empiezan a ser pobladas las Islas Canarias más o menos, y tenemos ya a Alejandro Magno por ahí conquistando Asia, ¿no? Llegamos al año cero, todo lo que son las culturas clásicas de Grecia, de Roma, entramos ya en la Edad Media y llegamos al momento de la colonización de Canarias. ¿A dónde quiero llegar a parar? Las Islas Canarias pasamos de ser una población que estaba en el Neolítico a 1496 llega el Renacimiento. Nosotros no vivimos en concreto, por ejemplo, en la isla de Tenerife, que es la última que se conquista en 1496, no pasamos por la Edad Media. Directamente pasamos del Neolítico al Renacimiento, ¿no? Algo que rompe un poco los esquemas mentales de los historiadores. ¿No? El paso del Neolítico al Renacimiento en unos años. Tengan en cuenta que termina la conquista en 1496 y en el año 1500 ya tenemos fundada la ciudad de La Laguna, que ha sido también declarada Patrimonio de la Humanidad. Y precisamente ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por este mismo motivo. Tengan en cuenta que con La Laguna se pudo crear una ciudad utópica del Renacimiento ex nuovo, de la nada, en una pradera en la que no había nada, en esta isla no había absolutamente ninguna construcción occidental. Vivíamos en cuevas y a los 4 años de terminada la conquista teníamos levantada ya una ciudad utópica con un trazado endamero como La Laguna, que ha sido, como digo, declarada Patrimonio de la Humanidad por ser un ejemplo de ciudad renacentista única en el mundo, ¿no? Bien, esto Don ha sido un Néstor, poco don lo Néstor, que creo que me habían solicitado, ¿no? Que era ese aspecto de nuestra cultura quizá menos conocida, ¿no? No sé por supuesto, si ha Néstor, que ha respondido a las cumplido con las expectativas, José Luis. expectativas. Sí, por supuesto que ha cumplido. ¿Me escuchas? Hola, Néstor, ¿me escuchas? Néstor, A ver, es que los oigo muy bajito. digo que sí, que por supuesto que has cumplido con las expectativas, pero yo te quería hacer una preguntita. Para los que entran por Tenerife, para todos los que entran por Tenerife, que son varios millones al año, ¿cuán importante, aparte de contratar un guía local o un gestor como tú, cuán importante es antes de meterse de lleno en Canarias visitar un museo como puede ser el MUNA,
que lo tienen ahí a 15 minutos del aeropuerto para hacer una inmersión en Canarias y después cuando se vayan al sur, al norte o a la medianía o se vayan a otra isla, conozcan un poco los lugares que están pisando? Bueno, es importantísimo, importantísimo, ¿no? Yo creo que cada vez la imagen que está exportando Canarias, los esfuerzos que están haciendo desde Promotour como imagen única del archipiélago, pero también independientemente cada uno de los cabildos insulares de las 7, de las 8, de las 7 Islas Canarias que tienen cabildo, los esfuerzos por abrir cada vez más esa imagen y exportar cada vez más una imagen no solo de sol y playa, sino también, como bien apuntas, de bucear en nuestra cultura, ¿no? También te digo que todo ese mundo, digamos, aborigen ha permeado de una u otra forma en nuestra identidad canaria. Y como antes al principio también decía, el propio paisaje canario, esa sacralidad que tiene ese paisaje canario, nos retrotrae a estas poblaciones aborígenes, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que nada mejor que contratarse a un buen guía local que te lleve a un guachinche. No sé si algunos de nuestros amigos y amigas no conocen lo que es un guachinche, es una cosa única de Tenerife, de la isla de Tenerife en concreto, ni siquiera del archipiélago canario, de la isla de Tenerife. Aquí había mucha excedencia de vino casero, ¿verdad? Las familias en la zona norte de la isla, ya sabéis que el vino es muy importante en Tenerife, y tenían excedente de vino, entonces empezaron a vender el vino que les sobraba, y ya que te vendían el vino, pues te ponían una chuletita a la plancha y una salchichita, una chistorrita, y eso se fue convirtiendo en una especie de restaurantes semiclandestinos en las casas particulares de los propios bodegueros, que se convirtieron en los tradicionales guachinches, ¿no? Si no te contratas un guía local, un guía de otro tipo no va a saber lo que es un guachinche, no te va a llevar a lo que es un guachinche y que puedas saborear lo que es realmente nuestra cultura y nuestra identidad actual, ¿no? La del siglo XXI.